La noche envolvía a Madrid con una oscuridad profunda, una que se siente en la piel antes que en los ojos. En cuestión de segundos, la lluvia cayó con fuerza imparable, golpeando el pavimento y convirtiendo las aceras en espejos temblorosos. Alba Castillo se encontraba en ese reflejo, temblando en un abrigo fino y raído, sin más paraguas que su propia desesperación. Acababa de ser despedida del restaurante donde trabajaba. Una copa derramada sobre un traje caro había sido suficiente para su desgracia. El sobre de finiquito aún ardía en su mano, como un recordatorio de que su futuro cabalgaba a lomos del más profundo silencio. Su abuela le había advertido 1000 veces que las noches de tormenta eran peligrosas, pero Alba nunca creyó que lo fueran de verdad hasta esa misma noche. Alzó la vista buscando un taxi, un tranvía, cualquier salvación, pero solo encontró luces confusas y calles desiertas. Su reflejo en el cristal de un edificio parecía diferente, más pequeño, insignificante. Y en ese instante apareció un coche negro. Faros que no buscaban ceder la prioridad, un motor ronco y una presencia imponente. El vehículo se detuvo a su lado y la ventanilla bajó despacio. Una voz grave y autoritaria dijo: «Suba». No había pregunta ni invitación, solo mandato. Alba sintió un escalofrío intenso, no solo por el frío de la lluvia. Miró a ambos lados. No había nadie más. Contuvo el miedo como pudo y dio un paso hacia el coche. La puerta se abrió automáticamente. El interior olía a cuero caro y una colonia intensa que mezclaba frescor con un dejo de agresividad. Alba se sentó sin atreverse a mirar al conductor. El motor rugió y el coche arrancó con suavidad, como si fluyera por la noche sin rozarla. Las luces traseras desaparecieron mientras el limpia parabrisas combatía una lluvia insistente. Cada segundo dentro de aquel coche era una especie de limbo. No sabía a dónde la llevaban ni qué buscaban. La voz fue la misma de antes, solo que ahora mostraba una determinación escalofriante. «Una noche así no puedes quedarte sola», dijo. El silencio se extendió otra vez. Alba respiró hondo y cerró los ojos. La falsa promesa de cobijo se mezclaba con un instinto de alerta. Algo en esa voz, en esa casa rodante con ruedas, le hizo pensar que tal vez estaría segura o quizás comenzaba una nueva prisión de la que no podría escapar. El coche abandonó el centro de Madrid y emprendió un ascenso hacia colinas desconocidas. Los edificios quedaron atrás. La lluvia parecía menos fuerte, pero la neblina alargaba las sombras. Tras un último giro, apareció una verja de hierro. Se abrieron sin ruido y el coche se deslizó hacia el interior. Las luces lejanísimas revelaron una mansión de arquitectura moderna, con líneas rectas, grandes ventanales y un aire de vacío elegante. Un hombre alto, de figura atlética, salió del vehículo. Su postura era firme, sus hombros anchos, su andar preciso. Alba aún no lo veía de frente cuando él habló de nuevo. Elvira dijo: «Prepare un cuarto para la señorita Castillo». Una mujer entró desde un pasillo lateral. Alba apenas la distinguía, pero su aire era severo y eficiente. La llamó señorita Castillo y la condujo por un vestíbulo de mármol iluminado con luces tenues. Aquellos pasillos eran lustrosos y fríos, un teatro sin actores. Cuando alcanzaron la escalera, la mujer le indicó subir a la segunda planta. La siguió confusa. En cada paso sentía que atravesaba su vieja vida, dejándola en la lluvia de Madrid. Al llegar a la habitación, la puerta se cerró tras ellas. Alba suspiró con fuerza. La emoción le oprimía el pecho. La habitación era inmensa, con paredes claras, una cama enorme y ventanales que daban al jardín iluminado por la lluvia recién pasada. La ropa colgada en el armario tenía etiquetas de diseñadores que ella solo conocía de revistas. Todo parecía hecho a su medida. Esa perfección le resultó extraña, como si fuera parte de un escenario cuidadosamente construido. En ese momento el hombre del comienzo apareció en el umbral. Se quedó en silencio, observándola sin prisa. Por fin habló: «Hola, señorita Castillo, soy César Montenegro», dijo la voz de acero, y volvió a desaparecer sin más. Alba cerró los ojos. Ese nombre lo había escuchado alguna vez en conversaciones entre clientes del restaurante y también en titulares del periódico. El magnate misterioso que vivía en aquella colina ahora la traía a su reino sin una explicación, solo con una orden y una promesa velada. En su pecho una lucha silenciosa se gestaba. ¿Refugio? ¿Prisión? Alba no lo sabía,
pero sentía que esa decisión, admitir subir a ese coche, ya le había cambiado la vida para siempre. Miró por la ventanilla empañada por la lluvia y supo que aquella noche marcaba un antes y un después. Su mirada se encontró con la oscuridad del jardín y comprendió que, atrapada o libre, su corazón ya no podría regresar a su antigua rutina. Alba despertó con la primera luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas pesadas de terciopelo gris. Por un instante pensó que todo había sido un sueño. La cama era demasiado grande, el colchón demasiado blando y el silencio demasiado profundo. Pero al abrir los ojos del todo, lo recordó: la mansión, César Montenegro, la lluvia. Se sentó despacio, deslizando los pies sobre la alfombra espesa. La habitación parecía una fotografía de revista, con muebles modernos en tonos neutros, líneas limpias y una ausencia casi inquietante de objetos personales. Caminó hasta el ventanal, corriendo las cortinas. El jardín se extendía ante ella, perfecto y silencioso bajo un cielo claro que no dejaba rastro de la tormenta de la noche anterior. Era hermoso, pero también opresivo. Una jaula de oro, pensó Alba. Una jaula sigue siendo una jaula. Tocaron a la puerta suavemente. Alba se sobresaltó. Una mujer de rostro adusto entró sin esperar respuesta. Elvira recordó. «Buenos días, señorita Castillo», dijo con voz seca. «El desayuno será servido en 20 minutos en el comedor principal». Alba asintió sin saber muy bien si debía dar las gracias o limitarse a obedecer. Elvira desapareció tras cerrar la puerta sin un solo ruido. Alba eligió algo de la ropa del armario. Todo era de su talla exacta, lo cual le provocaba una incomodidad difícil de ignorar. Eligió un suéter gris claro y unos pantalones negros sencillos, tratando de no pensar demasiado. El comedor principal la impresionó aún más que el vestíbulo. La mesa de madera oscura parecía pensada para una docena de personas, pero solo un extremo estaba preparado con un desayuno elegante y sencillo: café humeante, pan tostado, frutas cortadas con precisión milimétrica. Y allí estaba él, César Montenegro, de pie junto a uno de los ventanales, observando el jardín. Vestía un traje gris claro y, como la noche anterior, parecía no pertenecer del todo a aquel mundo. «Buenos días», saludó sin apartar la vista de la ventana. «Buenos días», respondió Alba en un hilo de voz, tomando asiento con cautela. Comieron en silencio durante unos minutos. Alba no sabía si debía decir algo o esperar a que él hablara primero. Finalmente fue César quien rompió el silencio. «Imagino que tiene preguntas», dijo con calma. Alba lo miró con cautela. Muchas, admitió. La primera: «¿Por qué estoy aquí?». César se giró por fin para mirarla de frente. Anoche no podía dejarla bajo la tormenta. No habría sido correcto. Alba frunció el ceño. «Eso no explica la ropa de mi talla, ni esta habitación, ni su hospitalidad». César esbozó algo que no llegó a ser una sonrisa. «Prefiero que lo descubra usted misma», dijo. «Camine por la casa. Observe. No está prisionera. Puede ir a donde quiera excepto al ala oeste». Alba sintió un escalofrío. «¿Y qué hay en el ala oeste?», preguntó. «Un recuerdo», contestó él simplemente. Durante el resto de la mañana, Alba recorrió la mansión con paso lento y atento. La arquitectura moderna contrastaba con detalles clásicos: mármol pulido, obras de arte contemporáneo, ventanales que inundaban las estancias de luz natural. Sin embargo, todo parecía cuidadosamente dispuesto para no revelar demasiado. No había fotografías familiares ni objetos personales, como si la mansión fuera un escenario a medio montar. Al llegar a la biblioteca, Alba se detuvo fascinada. Estanterías interminables repletas de libros encuadernados en cuero. Allí encontró un retrato que la dejó sin aliento. Una mujer joven, de cabello oscuro y ojos claros, la miraba desde el lienzo con una expresión serena. Alba sintió un nudo en el estómago. Aquella mujer se parecía a ella de manera inquietante. Elvira apareció de pronto a su lado, tan silenciosa como siempre. «¿Quién es?», preguntó Alba sin poder evitarlo. «La señorita Isabela», respondió Elvira con voz neutra. Alba se giró hacia la mujer. «¿Y quién era ella?», preguntó de nuevo. Elvira dudó un segundo antes de responder. «Era alguien muy importante para el señor Montenegro». Alba tragó saliva. La curiosidad crecía dentro de ella como una llama. De pronto, César apareció en la biblioteca. La observó en silencio, sus ojos grises fijos en el retrato. ¿Era ella su esposa?,
preguntó Alba directamente. César no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «Era alguien a quien amé mucho». Alba sintió que había tocado una herida abierta. «Lo siento», murmuró. «No es necesario que lo sienta», contestó César con serenidad. «Algunas heridas nunca se cierran del todo». La tarde avanzó entre conversaciones breves y paseos por el jardín. Alba no dejaba de preguntarse qué papel estaba destinada a jugar en aquel lugar. La similitud con Isabela la inquietaba, pero también despertaba en ella una necesidad de entender, de descubrir. Al caer la noche, se retiró a su habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Frente al ventanal, observando las luces lejanas de Madrid, se prometió a sí misma que no descansaría hasta conocer toda la verdad. Mientras tanto, sabía que estaba atrapada, en una jaula de oro, sí, pero también en un enigma que había empezado a desentrañar. La madrugada trajo consigo un silencio casi místico dentro de la mansión Montenegro. Alba despertó con la determinación que solo una noche de insomnio podía forjar. Se levantó con paso lento, sintiendo el calor del edredón despedirse mientras sus pies rozaban la alfombra espesa. La casa aún parecía contener el aliento. Caminó hacia el ventanal. Sus ojos recorrieron el jardín iluminado por la luna. Un susurro del viento agitó las hojas, como si compartieran un secreto antiguo. Su reflejo en el cristal era distinto, más alerta, más consciente. La mujer del retrato en la biblioteca revoloteaba en sus pensamientos. Sin llamar, abrió la puerta y bajó a la biblioteca. Allí, los estantes parecían susurrar historias olvidadas. Se acercó al retrato de Isabela, lo acarició con la mirada. Aquella mujer de ojos claros y cabello oscuro parecía mirarla directo al alma. Alba abrió un libro grueso con tapas de cuero sin encender la luz y leyó una frase mecanografiada en una hoja antigua. «Tu presencia aquí no es casual». El mensaje la estremeció. Cerró el libro y giró hacia la luz suave de una lámpara de pie. El eco de un paso la puso alerta. Era César. Se detuvo a pocos metros con el ceño suave. «Me preguntaba si vendrías», dijo él. Alba respiró profundamente. «Cuanto más entiendo, más preguntas tengo». César asintió. Había un momento de calma pero cargado de expectativa. «Te doy la bienvenida aquí», dijo con voz tranquila. «Nadie te obliga a quedarte, pero tampoco quiero esconder nada». Alba sintió gratitud y tensión a la vez. «¿Quién puso esa nota en el libro?», preguntó ella. César bajó la mirada. «Mi mano quizá», dijo con lentitud. «Intenté guiarte sin presionarte». «Eso no lo convierte en prisionero», contestó con firmeza. Hubo un silencio que atravesó años. De pronto, desde un pasillo adyacente emergió Elvira con una bandeja de té e infusiones. Colocó todo con precisión. No habló. Se retiró sin volverse. Alba miró la bandeja como si fuese un puente entre ellos. César sirvió té y entregó la taza con un gesto sobrio. Alba la tomó agradecida. El líquido caliente le entregó algo de calma. La biblioteca, ahora iluminada por la lámpara y la luna, parecía un espacio sagrado. Ella inhaló y habló. «Siento que estoy en el umbral de algo grande». César la miró intensamente. «Lo estás. Lo que estás haciendo aquí no es una coincidencia. Se están escribiendo capítulos nuevos». Aquella tarde César la llevó al ala oeste del jardín. Un ala prohibida, cerrada con una verja metálica. Se detuvieron ante ella. «Aquí es donde empezó todo», dijo él. Alba lo observó. Adri la cerraba un candado antiguo. La alpina hierba crecía alrededor como si guardara secretos. César continuó. «Isabela solía venir aquí. Era su lugar favorito. Ven conmigo». Abrió la verja. Entraron arrastrando hojas secas. Al otro lado habían bancos y un pequeño estanque curvo, parcialmente cubierto de musgo. Un aroma suave de jazmín flotaba en el aire. Alba sintió una nostalgia ajena, como si conociera ese lugar desde siempre. Se sentaron junto al estanque. César recogió una piedra lisa y la lanzó al agua. Las ondas se expandieron en silencio. «Isabela escribió aquí», dijo él, señalando una piedra con grabados apenas visibles. Alba se inclinó para ver. Estaban sus iniciales, A y M, las mismas iniciales que aparecieron en una nota que Alba encontró aquella noche. Su corazón se aceleró. La coincidencia era demasiado grande. César continuó. «Cada piedra, cada letra, es parte de su historia y de la mía», dijo con voz grave interrumpida por la emoción.
Alba sintió que el pasado se entrelazaba con su presente. Al bajar del jardín prohibido, el cielo se había nublado. Las nubes reflejaban la misma incertidumbre que palpitaba en ella. César tomó su mano, no para dirigirla, sino para acompañarla. Alba sintió un calor inesperado. «He tocado pedazos de templanza en este lugar», dijo él con suavidad. «¿Sabes algo que yo ignoro?», dijo ella. «Vi unas iniciales y una nota». César respiró hondo. «Isabela me dejó pistas. Pensó que un día regresarías. Te estaba esperando». La revelación inundó a Alba de preguntas y de un asombro profundo. Ese nombre, Isabela, aquella historia, se volvían cada vez más reales. En la penumbra del jardín, con la brisa, con las hojas, algo había roto el velo que cubría su misión. El eco de la verdad resonaba. Mientras caminaban de regreso hacia la mansión, Alba comprendió que ya no estaba sola en su búsqueda. Tenía una historia que contar y aliados inesperados. Más tarde, en el estudio, bajo la misma luz amarilla de la lámpara, Alba escribió un breve croquis en su cuaderno. Olía a té y a madera. Se prometió recordar cada piedra, cada gesto y cada palabra que la había traído hasta ahí. Sabía que el siguiente paso sería definido por la verdad que estaba emergiendo, y no habría vuelta atrás. La luna irradiaba una luz tenue sobre la mansión Montenegro, mientras Alba descendía las escaleras con paso reflexivo. Sentía en sus venas el pulso vibrante de la verdad que se abría paso tras cada paso que daba por aquellos pasillos remozados y fríos. El eco de sus propios pies agudizaba la realidad. Estaba a punto de descubrir algo decisivo. Al llegar a la biblioteca la encontró vacía, salvo por César, quien le daba la espalda. Sus manos sostenían un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro. Frente a él una mesa con papeles, fotografías y recortes de periódicos, fragmentos de un pasado que comenzaba a colorear su presencia. César se volvió lentamente al verla entrar. «Buenas noches», dijo sin alzar la voz. Alba inhaló con lentitud y respondió. «Quería saber más». César asintió y extendió una fotografía. Aquella imagen tenía el coche siniestrado, en blanco y negro, con fechas anotadas a mano en el borde. Allí estaba la matrícula reconocible y una sombra que Seu Montenegro reconocería de inmediato. «Estas son las pruebas verdaderas», murmuró él. «Lo que pasó con Isabela no fue un accidente, dígate todo». Tomó asiento frente a él con las manos apretadas. La noche los envolvió en intimidad. César comenzó. «Aquella noche ese coche perdió el control tras un sabotaje en los frenos. Las autoridades cerraron el caso rápidamente, pero yo nunca lo creí. Me obsesioné. Y entonces encontré pruebas cuando investigué por mi cuenta». Alba lo miró sorprendida. «¿Y quién lo hizo?». Su voz fue un susurro contenido. Sus ojos grises se clavaron en los suyos. Ricardo Valderrama intervino. «Lo hizo él. Quería eliminar mi influencia sobre Isabela. El odio nubló su juicio y lo convirtió en destructor». Alba contuvo la respiración. Quería escucharlo todo. César continuó. «Descubrí facturas falsas, piezas cambiadas con nombres falsos, contactos con un mecánico externo que trabajaba para Ricardo. Cada corchete de información formaba un rompecabezas sobre su culpabilidad». Alba sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. El retrato de Isabela detrás de ellos parecía contemplarlos como si ella misma reclamara justicia. El silencio creció tras la última frase. Alba asintió, respiró hondo y preguntó: «¿Qué haremos ahora?». César la miró con intensidad. «Hay que enfrentar la verdad», dijo él. «Esta noche llevaremos estas pruebas al jefe de seguridad, Rodrigo. Él contactará con un mecánico de confianza para que confirme la manipulación. Luego expondremos todo ante la policía y los medios. Será un paso doloroso pero necesario». Alba sintió el peso de la responsabilidad. Aquella última pieza del puzzle podía liberar la memoria de Isabela y cerrar heridas, pero también removería viejas rivalidades. De pronto la puerta se abrió. Rodrigo entró con paso firme y un sobre urgente. Lo entregó a César. «Leo que ha llegado el mecánico con el informe», dijo con calma. César lo tomó y se lo mostró a Alba. «Tenemos un informe pericial detallado que demuestra la manipulación de los frenos por un taller vinculado a Valderrama. Los datos son contundentes». Alba leyó las páginas con incredulidad. Había firmas, fechas, pruebas técnicas y fotografías comparativas. Rodrigo añadió:
También tenemos grabaciones, el mecánico lo admite y da su nombre. Valderrama se incrimina. La tensión subió. Alba sintió el corazón acercarse a la verdad definitiva. Rompería más allá de lo esperado. César guardó todo en una carpeta. Luego se puso de pie y la ofreció a Alba. «Quiero que estés en todo esto conmigo», dijo. «Quiero que seas parte activa, no solo testigo. Tus ojos cuentan la historia desde un lugar humano». Alba asintió con decisión. «Sí, estoy contigo». Y juntos salieron de la biblioteca hacia el ala de seguridad, donde Rodrigo los esperaba ya con un grupo reducido de confianza. El grupo discutió en susurros. Rodrigo organizó la estrategia. Las pruebas serían entregadas al mecánico designado para verificar su origen y autenticidad. Luego serían presentadas al juez de instrucción y puestas a disposición de la prensa. César miró a Alba. «Me gustaría que estuvieras allí», dijo. «Quiero que el mundo vea que quien estuvo al frente de esto es una mujer que lucha por lo justo». Alba sintió su pecho hincharse. Sabía que era el momento de mostrar su verdad al mundo. La madrugada avanzó mientras el plan se cerraba. En los pasillos las luces se atenuaban y la mansión se preparaba para un mañana de revelaciones. Alba caminó de regreso a su habitación, sintiendo un poco de orgullo y mucho temor. Sabía que cruzar esa línea significaría que no habría vuelta atrás, pero también que estaba eligiendo su propio destino. Y mientras la luna miraba impasible desde lo alto, Alba se durmió pensando en lo que diría al día siguiente vista la verdad a la luz en nombre de Isabela y de ella misma. Bajo la luz suave del amanecer, Alba entró al comedor con un paso tranquilo, pero decidido. Ya no era la chica perdida que había llegado. Bajo la lluvia ahora era alguien que había tomado las riendas de su propio destino. César Montenegro la esperaba ya sentado junto a una carpeta cuidadosamente dispuesta sobre la mesa. Su expresión era seria, pero había en sus ojos una sombra de algo más cercano a la serenidad. Cuando Alba se sentó frente a él, César deslizó la carpeta hacia ella. Dentro había un documento titulado Pacto de Convivencia. Alba lo abrió con manos firmes. Leyó en silencio. Cada línea establecía reglas claras, su libertad de entrar y salir de la mansión, de exponer su arte donde quisiera, de vivir bajo sus propios términos. A cambio solo se pedía honestidad, confianza y que respetara un espacio. El ala oeste, al terminar de leer, levantó la vista y encontró la mirada de César más suave que nunca. «Está bien», dijo con voz segura. «Acepto». Tomó la pluma que él le ofrecía y firmó su nombre en el lugar indicado. En ese gesto, Alba sintió que algo cambiaba, de forma definitiva. Ya no era una invitada ni una prisionera, sino una aliada, una persona con voz propia. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo César con una leve sonrisa. Mientras doblaba el documento, Elvira apareció en ese momento, asintiendo en silencio. Sin añadir palabras, su gesto fue más elocuente que cualquier discurso. La mañana continuó con César guiando a Alba hacia lo que ahora sería su estudio personal. Al abrir la puerta, Alba se encontró con un espacio luminoso, lleno de pinceles, lienzos, caballetes y estanterías para sus materiales, todo dispuesto con el mismo cuidado silencioso que caracterizaba cada rincón de la mansión. Alba recorrió el lugar tocando las brochas, las paletas, los tubos de óleo con una emoción contenida. Era su refugio, pero también su taller, un lugar para crear sin barreras ni sombras. A medida que avanzaba el día, Rodrigo y su equipo instalaron nuevas cámaras de seguridad, reforzando la mansión, no con la intención de vigilar a Alba, sino para protegerla. Cada movimiento tenía un propósito claro: proteger lo que ahora formaba parte de la familia Montenegro. Por la tarde, Alba recibió un sobre grueso sobre su mesa. Al abrirlo, encontró una fotografía suya caminando por las calles de Madrid, tomada claramente sin que ella lo notara. Junto a la imagen, una nota con las iniciales RS, sin mensaje adicional, sin amenazas, solo esa firma críptica. Alba dobló la foto con manos templadas y la dejó a un lado. No sentía miedo, sino determinación. No iba a dejarse intimidar. César entró al estudio en ese momento, vio la foto y comprendió de inmediato. «Hoy decides», tú, dijo con sencillez. No preguntó si estaba asustada, solo observó con la confianza silenciosa que se había construido entre ellos. Alba asintió mirando la ventana hacia los jardines. «Voy a quedarme aquí», respondió. «Pero sé que aún hay verdades que descubrir. No tengo miedo,
César asintió con respeto. La tarde concluyó en un clima de calma vigilante. Alba se quedó un rato en el estudio, trabajando en un nuevo lienzo. Cada trazo era más seguro, más firme, con el eco de un futuro que ya no dependía de otros, sino de su propia fuerza. La mansión entera parecía haberse adaptado a esa nueva realidad. No era solo un lugar de memorias antiguas, sino un hogar vivo listo para enfrentar cualquier desafío. Bajo la tenue luz del amanecer, Alba se despertó con el corazón acelerado por la incertidumbre que pesaba en el aire. Las dudas habían dejado de ser fantasmas vagos para convertirse en presencias palpables. El día que comenzaba tenía el sabor de lo decisivo. Cuando bajó al estudio, encontró a Rodrigo junto a César y dos técnicos. Estaban revisando los nuevos monitores de seguridad. Al verla, Rodrigo levantó la mano en señal de saludo, sin palabras. Axel, el jefe técnico, explicó que habían instalado cámaras en todos los accesos, no para vigilarla, sino para protegerla. Alba asintió con gratitud mientras pasaba delante de los monitores donde se veían corredores, el jardín y la entrada principal. Sentía que, por primera vez, el espacio era suyo, seguro, pero no opresivo. Después, en el comedor, el ambiente era más relajado. César había preparado desayuno con calma. Entraron ambos juntos. El desayuno fue sencillo: café, fruta y pan casero. El silencio no exigía explicaciones, solo compañía. Cuando terminaron, César tomó una navaja impresa. «Es de Ricardo», dijo mientras se la entregaba con delicadeza. Alba la abrió. Era una propuesta para reunirse nuevamente, pero esta vez en un entorno controlado y público. Aunque la palabra programa destacaba, participar en un evento benéfico en nombre de Isabela para honrarla públicamente y recaudar fondos para una fundación cultural. El uso de su nombre y obra la convertía en protagonista sin ser sacrificada. Alba lo miró con sorpresa. La oferta era tentadora, pero implicaba exponerse ante la mirada pública. César esperó en silencio. Finalmente respondió: «Es una gran oportunidad, pero necesito pensarlo». César asintió y le ofreció tiempo. «Tienes hasta mañana al mediodía». «Lo pienso», respondió ella. La mañana avanzó con Rodrigo acompañándola hasta el jardín. Caminaron entre senderos bordeados de flores y arbustos cuidadosamente podados. El silencio solo se rompía por el canto lejano de los pájaros. Rodrigo le dijo: «Si decides participar, aquí estaremos para ayudarte. No estás sola». Sus palabras fueron recibidas con un nudo en la garganta. Nada era meramente protocolo, había sinceridad detrás. Esta mansión empezaba a llenarse de empatía, no solo de reglas. Al volver al estudio, Alba se sentó frente a un lienzo en blanco. Fue incapaz de pintar. El peso de la propuesta la paralizaba. No era el miedo a lo público, era la responsabilidad de plasmar la memoria de Isabela y sus propias convicciones en un evento que trasciende la exposición. Se levantó, caminó hasta el ventanal y miró Madrid despertando. Su reflejo en el cristal reflejaba firmeza. Sabía que estaba ante una encrucijada: huir del foco o ser la voz de algo más grande que ella. La tarde estuvo llena de interrogantes. César tocó la puerta del estudio. Entró con una carpeta en mano. «He trabajado con los organizadores», dijo. «Quieren que asistas con o sin tu obra, como testimonio, pero si decides pintar una pieza exclusiva, será el homenaje vivo». Alba tomó aire. «Estoy lista, lo haré». Él sonrió con alivio. Rodrigo asintió con profesionalismo respetuoso. El resto de la tarde fue de preparación. Rodrigo le presentó a un equipo de producción que vendría a tomar notas, ayudar con logística y apoyo técnico. Una mujer de mirada amable le ofreció un cronograma, sesiones de pintura pública, entrevistas breves y un acto final. Todo se organizaba para que Alba fuera protagonista sin perder el control. Ella revisó el esquema, respiró hondo y dijo: «Estoy dentro». Al anochecer, la mansión parecía contener la respiración. Desde el estudio, Alba miró sus pinceles alineados, las cajas de óleo abiertas y el caballete listo. Cada herramienta era una aliada. Sentía el peso del compromiso, pero también la fuerza de la decisión. Salió al pasillo y encontró a César esperándola. Sus pasos fueron suaves al acercarse. «Me alegra que hayas aceptado», dijo con sinceridad. «Cada vez que me miraba, sentía que había encontrado en él
un cómplice más que un guardián. Las cámaras vigilaban, pero lo que importaba no era lo que veían, sino lo que creía en ella, su valor. Al entrar a su habitación, revisó emocionalmente el día. Sabía que el próximo amanecer no solo traería luz, sino foco, reconocimiento y desafíos. Mientras la luna se escondía y las luces de la mansión se atenuaban, Alba se prometió prepararse bien. Su viaje ya no era interno, era una declaración al mundo, una que haría con arte y con verdad. La madrugada cayó profundamente sobre la finca abandonada, donde parecía que el tiempo se había detenido. La niebla se enredaba entre las ruinas, y los árboles centenarios observaban en silencio a los tres que se adentraban en su corazón. Alba iba junto a César, su mano rozando la suya. Rodrigo vigilaba detrás, atento a cada movimiento. El submundo de la finca parecía listo para desvelar demonios. César detuvo el paso ante un cobertizo viejo. Las puertas entreabiertas crujieron al viento. Entraron con cautela. El interior estaba en penumbra, salvo por una linterna que Rodrigo llevaba. Al fondo, un coche cubierto con lona. César se acercó y la retiró despacio. Allí estaba el vehículo siniestrado, chasis vistoso, manchas de óxido y pintura descascarada. El motor estaba partido. Alba se acercó con paso firme. Tocó el metal con reverencia y desconfianza. A su lado, César murmuró: esto fue la clave. Rodrigo asintió. Lo reconstruiremos, testimonio y evidencia intacta. Entonces, una voz salió desde la penumbra. Ricardo apareció entre sombras, con las manos en los bolsillos y la mirada firme. No hizo falta palabras. El ambiente se tensó como un arco a punto de soltar la flecha. Ricardo habló primero. Se acercó al coche y se inclinó, rozando con los dedos los bordes rotos, asumiendo responsabilidad. Lo hice yo en esa maquinaria sucia, dije. Cambie el líquido de frenos por otro adulterado. Quería que ese auto no arrancara bien esa noche. Su voz era grave y contenida. El silencio respondió con estridencia. César avanzó con firmeza. Estuvo a punto de matar a Isabela. Quería destruirnos a ambos. Ricardo alzó la mirada y dijo que se lo merecía por mucho más que esa muerte. Pero hoy estoy aquí para arreglar lo que rompí, dije. Rodrigo sacó una carpeta llena de documentos fotográficos, planos de taller, facturas. Traje pruebas visuales y técnicas que demuestran lo que Ricardo confesó. Alba sintió que el aire había cambiado. Esta era la verdad en su forma más cruda. Señores, continuemos, dijo Rodrigo. Si vamos a derribar el velo, vamos a hacerlo con todos los elementos. De fondo, el viento golpeaba las ventanas rotas. La finca en ruinas parecía observar la escena. De pronto, se abrió la puerta del cobertizo de golpe. Un hombre corpulento entró con paso firme. Rodrigo lo reconoció de inmediato. Era el mecánico que había preparado el auto. Traía en la mano un USB. Estamos a tiempo todavía y dentro están las pruebas técnicas, grabadas la manipulación añadida y mi firma. Rodrigo recibió el dispositivo con gratitud y lo conectó a un laptop que llevaba escondido en una maleta. En la pantalla aparecieron gráficas y videos donde se mostraba paso a paso la manipulación. Ricardo no pudo evitar soltar un suspiro. Las evidencias eran concluyentes. El conflicto había tocado fondo y la verdad ya no podía esconderse. César se giró hacia Alba. Podemos proceder, ella asintió con fuerza. Esta es nuestra oportunidad de cerrar el ciclo. Veo en tu mirada la determinación, dije. Tu voz temblaba pero firme. Rodrigo organizó una breve reunión ahí mismo. El plan era claro: primero presentarían las pruebas al juez de instrucción, luego solicitarían una declaración pública de Ricardo y finalmente prepararían una conferencia de prensa con periodistas culturales que habían asistido a la exposición de Alba. Todo debía ocurrir antes del amanecer. César y Alba sostuvieron las pruebas entre sus manos. Se entendían sin decir palabras. El vínculo que había nacido entre ellos ahora se forzaba en cada página de esos documentos. Se tomaron de la mano en silencio. Habían enfrentado fantasmas, pero el verdadero reto era mostrarlos al mundo. La finca renació dentro de esa noche con un propósito. No era solo el escenario de una confesión, sino el precursor de una catarsis colectiva. Cada uno sabía que al salir de allí no habrían vuelta atrás. Ricardo asintió. Estoy listo para asumirlo, dije. Y en ese momento la finca pareció respirar.
Al salir al aire libre el frío los envolvió, pero sus corazones latían más fuerte. Habían cumplido la primera parte de una misión, obtener la verdad, y con esa verdad en las manos podían construir algo que trascendiera la tragedia. Mientras el amanecer se aproximaba y la niebla se retiraba, Alba y César caminaron junto a Ricardo y Rodrigo. No decían nada, no hacía falta. Sus pasos severos recorrían el camino de la finca hacia su próxima batalla. La verdad estaba lista para ver la luz. La mansión Montenegro despertó aquella mañana con un aura distinta, como si cada rincón estuviera listo para cerrar un capítulo y abrir otro. La luz del sol atravesó suavemente las cortinas, mientras Alba se incorporaba en la cama con una sensación de ligereza en el pecho. No había rastro de la inquietud del pasado. Hoy era el día en que todo lo vivido tendría un sentido completo. Se levantó despacio y al mirarse al espejo, reconoció en su expresión una mezcla de paz, determinación y algo nuevo. Orgullo. Se vistió con cuidado, buscando prendas que expresaran esa nueva versión de sí misma. Una blusa blanca de lino y una falda azul mar profundo. No necesitaba accesorios llamativos. Su mirada era la mejor portada de ese día decisivo. Al descender por las escaleras, halló a César esperándola en el hall. Sus ojos grises parecían contener un brillo silencioso, una mezcla de admiración y ternura. «Buenos días», dijo ella con voz serena. «Buenos días», respondió él, con la calma de quien cree en un futuro cierto. En el comedor, Elvira servía un desayuno sencillo pero cuidado. Tostadas de pan casero, miel y frutos rojos, café recién molido. El silencio entre Alba y César no pedía palabras, solo presencia compartida. Finalmente César habló. «Hoy demos testimonio de nuestra historia, de la verdad. Estoy orgulloso de ti». Ella asintió, sintiendo el pulso firme en su garganta, lista para dar voz a su propia experiencia. A media mañana, el grupo se reunió en la galería privada preparada para el evento. Periodistas, representantes de la Fundación Cultural de Isabela y personal técnico aguardaban con expectación. Rodrigo cerró los últimos detalles: micrófono, cámaras y ubicación de la obra principal. La atmósfera contenía una mezcla de solemnidad y esperanza. El acto comenzó con César al frente, firme y claro. «Gracias por acompañarnos en un momento que trasciende el arte. Hoy presentamos una verdad que debe sanar». Mostró documentos, registros técnicos del sabotaje al coche y fotos del accidente. Cada prueba fue narrada con respeto y precisión. Pausa tras pausa, la atención crecía. Alba observaba su rostro mientras hablaba, sintiendo que él no era solo su protector, sino su compañero en la historia. Luego fue el turno de Ricardo. Se puso de pie con la mirada serena, el rostro acaso más agotado que nunca, pero su voz firme y clara. «Asumo mi culpa. Cometí un error que destruyó una vida y pasará a responder ante la justicia y ante ustedes», dijo. El murmullo respetuoso llenó la sala. Su gesto no fue teatral, fue humano. Un padre arrodillado ante la verdad y el dolor. Alba lo miraba con compasión, comprendiendo el peso de su arrepentimiento. Cuando el silencio cobró eco, el moderador dirigió la atención hacia Alba. Se acercó al micrófono, tomó aire y habló con voz templada y profunda. «Este arte es mi verdad, mi memoria y la suya, Isabela. Cada pincelada es un clamor de libertad, un mensaje de que la honestidad puede curar las heridas más profundas». La sala quedó suspendida en sus palabras. Algunos soltaron un suspiro, otros un pañuelo. Después de su intervención, la prensa hizo preguntas sobre su visión del futuro, su estilo artístico y lo que esperaba dejar al mundo. Alba respondió con sinceridad. «Deseo que el arte inspire actos de bondad, que refleje a la gente común, que restaure caminos y aliente la valentía para decir la verdad». Sus palabras iban acompañadas de la misma firmeza con la que enfrentó su destino. Con el acto concluido, hubo un brindis sencillo con agua con gas y canapés. César se acercó y la abrazó. «Lo hiciste con dignidad. Me ensanchas el corazón». Ella lo abrazó de vuelta, sin necesidad de más. El vínculo entre ellos ya era inquebrantable. La tarde continuó en la galería transformada. Las obras de Alba, el autorretrato, la caminata en la lluvia, el instante del taller se mostraban junto a bocetos y fragmentos de su diario. Cada cuadro evocaba un momento: el miedo, el cuestionamiento,
la esperanza. Los invitados los recorrieron en silencio, acariciando la emoción con la mirada. Cuando la noche se acercó, César condujo a Alba al jardín bajo las estrellas. Caminaban entre arbustos verdes y flores blancas, luz cálida bailando en las fuentes. Frente a una estatua antigua, él dejó escapar una frase suave: «Aquí comienza todo». Alba sonrió y tomó su mano. Ya entrada la madrugada, Rodrigo apagó las luces del salón y Elvira cerró las persianas de la mansión. En el estudio, Alba y César revisaron juntos los planos de su próxima exposición. Ella hablaba de mostrar arte en galerías de Madrid y Barcelona. Él la escuchaba y asentía, sabiendo que su rol ahora era el de un compañero leal. Antes de dormir, Alba se acercó al ventanal de su habitación. Madrid brillaba a lo lejos como un sueño compartido. Cerró los ojos sintiendo paz y determinación. La historia pudo concluir, pero su vida apenas comenzaba. Dormida ya, una sonrisa descansaba en sus labios.